cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta... Amén, iglesia. Dios te bendiga. Qué lindo y qué hermoso poder adorar el nombre del Señor. A veces el Señor merece un espacio más amplio para su adoración. La palabra es muy importante. Toma tu lugar, iglesia. La palabra es muy importante y la palabra la tenemos ya en nuestras vidas y la palabra siempre va a estar. Pero en la instancia donde podemos adorar y podemos sentir de su maravillosa presencia, tenemos que aprovechar esos momentos. Son momentos que el Señor nos lleva al Espíritu Santo a que podamos estar siempre atentos para poder declarar nuestro amor y también declarar que Él es fiel y verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día distinto, hoy es un día especial. Se nos vino el otoño, ¿cierto? La lluvia, pero no hay nada más placentero que estar en la presencia del Señor. No hay nada más lindo de estar junto a Él, deleitándonos con la adoración, con la alabanza. Eso es tremendo. Esperamos que este invierno para nuestro país sea un invierno, por decirlo de alguna manera, normal. Esperamos no sufrir situaciones complejas, pero hoy día el mundo está viviendo situaciones complejas. Hoy día podemos ver y hemos visto a través de las redes sociales cuánta gente que hoy día y en la mañana se oraba también por ellos, cuánta gente sufriendo en el mundo entero. En el mundo entero, en diferentes partes de este planeta hay muchos que están pasándola mal, hay muchos que están sufriendo calamidades, hay muchos que están sufriendo por todo lo que pasa con los temblores, con los terremotos. Podemos ver ya claramente en la noticia lo que pasó en Tailandia, que fue un terremoto grado 7,7, creo que fue 7,6, y destruyó prácticamente una ciudad completa. Hay millones de gente sufriendo, hay millones de gente buscando a sus seres queridos entre medio de los escombros, niños buscando a sus papás entre medio de los ladrillos. Y muchos padres buscando también a sus hijos entre medio de los escombros. Y tú y yo estamos aquí. Y tú y yo estamos en este lugar. Ahí hay gracia de Dios. Hay gracia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra nación. Quizá de las cosas buenas o de las muchas cosas buenas que han habido en nuestra nación, eso ha sido un poquito prepararnos para este tipo de cosas. Las construcciones ya no son las mismas. Me recuerdo yo que en el año 85 fueron los últimos casas de adobes que cayeron en ese terremoto que fue grado 7,2, creo que fue. Un epicentro, me recuerdo como si fuera hoy día, un día domingo, 7:45 de la tarde, un 3 de marzo, creo que fue, epicentro en San Antonio, y ahí terminaron de caer muchas casas que estaban construidas de adobes. Eso determinó que la construcción, ¿cierto?, de nuestro país fuera diferente, los edificios fueran construidos de forma diferente, con otros estándares de calidad, y eso se ha ido cumpliendo. Claramente, el último terremoto que tuvimos nosotros en el 2010, pudimos soportar bastante bien, fue sobre los
8 como y algo, no me recuerdo bien. Bueno, en la parte del epicentro creo que fue 8,8. Acá en Santiago fue 8,3, 8,4 creo. Pero bueno, hay muchas cosas también que se han ido generando, estos terremotos, lugares donde también la nieve también ha estado presente, el frío, muchos grados bajo cero en diferentes partes del mundo y mucho calor también en muchas partes del mundo. Entonces, a todo esto que el factor climático que está generando, ¿cierto?, diferentes cosas en todo el mundo, también tenemos que agregar algo que es muy importante: el corazón de la sociedad, el corazón de la humanidad. Cómo se ha ido corrompiendo el corazón de la humanidad. Cuánta maldad hoy día hay en el mundo. Cuántas cosas hoy día ocurren en el mundo entero. Bandas criminales, situaciones con niños, mujeres, y hay un sinfín de cosas. ¿Y por qué no nombrar lo demás? Nombrar las guerras y los rumores de guerras. ¿Cuánta gente muere en las guerras? Parece que el mundo constantemente está en guerra. Guerras bélicas estoy hablando. Una guerra bélica, una guerra donde país contra país, nación contra nación. Y hoy día yo quise poner al nombre del mensaje. Pareciera un título de una película: Bajo amenaza. Hoy día tú y yo estamos bajo amenaza. En cualquier momento se levanta alguien contra ti. En cualquier momento ocurren situaciones con los países. En cualquier momento puede venir un temblor, un terremoto. Y los mismos discípulos le dicen a Jesús, le preguntan: Señor, cuéntanos, ¿cómo será el fin? Y en Mateo 24 habla de todo esto. Y dice que habrán pestilencia, ¿cierto? Habrán guerras, rumores de guerra. Algunos que van a buscar la paz y no la encontrarán. Y hay tanta cosa que hoy día nos asedia. Quiero decirte, iglesia, que aún así, tú estando sentado aquí en este lugar, no estando, gracias al Señor, bajo escombros, no estando bajo quizás de un factor climático o de una guerra, usted que está sentado aquí en este lugar y los que nos ven a través de la transmisión, aunque estemos muy cómodos acá, estamos bajo amenaza. Estamos bajo amenaza. Y lo que el Señor quiere es que nosotros confiemos y depositemos toda nuestra confianza en Él. El Señor quiere que todo esto que ha de acontecer, porque la Biblia lo dijo hace millones de años, miles de años la Biblia lo mencionó. Desde el principio nos advirtió de lo que iba a venir, de lo que iba a ocurrir. Y hace 2000 años atrás se pudieron juntar este mismo Jesús con los 12 para poder hablar del fin de los tiempos. Y pareciera que cuando antiguamente se hablaba del fin de los tiempos, era como sencillamente darle miedo, meter miedo a la gente. Quizás no eran las formas de decir lo que iba a ocurrir, quizás no era la forma de lo que iba a pasar, pero sí era una gran verdad, que el fin está cerca. Y si negamos eso que está cerca, ese fin que está cerca, estaríamos diciendo con nuestra boca que el Señor es mentiroso. Algo que el Señor dejó establecido en la Escritura, eso es lo que debe acontecer. Eso es lo que debe pasar. Por eso que hoy día nosotros, los hijos de Dios, estando sentados cómodos
en una casa de oración, aún así, estamos bajo amenaza. Ayer estuvimos orando por una familia, especialmente por una chica, una mujer, que se volcó en su auto. Ella es es sobrina directa de Miguel y Gloria. También en cierta manera es sobrina en segundo grado nuestra. Yendo por la carretera, yendo con su hijo de 4 años, 5 años, se volcó. Y ayer, fue algo en un abrir y cerrar de ojos, me imagino yo. Fueron segundos que ella volcó su auto en la autopista, estando con su niño. Pero ¿sabes qué? Son amenazas que tenemos constantemente. Y gracias al Señor, oramos ayer, oramos a través del WhatsApp del liderazgo, porque lo que decían los médicos de todos los golpes que tenía, que iban a amputar su brazo. Pero oramos, nos levantamos inmediatamente cuando escuchamos la petición, nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar y gracias al Señor pudieron reconstruir su brazo. Pudieron reconstruir su brazo, está fuera de peligro, pero vienen 2 operaciones más, porque se va a tener que construir por parte. Pero ¿qué es lo lindo y qué es lo importante? Que el brazo no lo perdió. Y por supuesto su vida. Y quiero decirte algo más. Su hijo de 5 años, que también fue parte de este volcamiento, este niño salió del auto y caminó por la carretera. La gente de la ambulancia lo pudo tomar, que creo que la ambulancia justamente iba pasando por ahí, y pudieron tomar al niño. Quiero decirte algo. El niño no tiene nada. El niño no tiene nada. Su madre, tengo entendido que tenía muchos cortes, su brazo destruido. Creo que también su cara también fue dañada. Pero ahí está la misericordia de Dios. Ahí está el manto del Señor para cubrir a aquellos que algún día le adoraron, que algún día estuvieron delante de su presencia. Pero estamos bajo amenaza. Y a veces pareciera que la gente no quiere a veces mirar, no quiere entender, no quiere oír, sabiendo que muchas veces estamos sometidos a amenazas. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual, ese mundo que nosotros no vemos. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y no vemos las cosas espirituales. Y dice la palabra del Señor que en algún momento de nuestra vida esas señales o esas cosas espirituales serán reveladas cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y esto tiene que ver con que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver la bonanza de Dios sobre nuestra vida. Porque lo natural lo podemos ver y lo podemos observar claramente. Inclusive a veces miramos, pero no vemos. ¿Le ha pasado? Parece que a veces miramos, pero no vemos. Imagínense en lo espiritual, cómo ha de ser tan fuerte y tan potente. Y este mundo espiritual tiene que ver con nosotros, porque más que lo que pueda acontecer, más que pueda acontecer con un terremoto, más que pueda acontecer con una guerra, más que pueda acontecer con diferentes cosas que pueden estar sobre la sociedad, estamos amenazados de forma espiritual. Tú y yo estamos amenazados en el reino espiritual. En la vida espiritual estamos siendo constantemente amenazados. ¿Nunca te ha pasado que
que cuando vienes en sí y sabes que hay algo que no está bien, tienes la capacidad para decir: Señor, ¿no está bien esto? Señor, ¿no está bien lo que estoy haciendo? Porque volviste en sí, porque hay algo que te generó en el espíritu, que te reveló que lo que estabas haciendo no estaba bien, que lo que estabas pensando no estaba bien. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué te lo digo? Porque tenemos debilidades. Tenemos debilidades. Y en esas debilidades dice el apóstol que debemos ser fuertes. ¿Para qué? Para disipar toda oscuridad. ¿Tú sabías que las tinieblas no tienen autoridad sobre la luz? Pues bien, eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender, que la oscuridad y las tinieblas no tienen autoridad sobre la luz. Esto es simple. Tú prendes una luz en un lugar oscuro y se fueron las tinieblas. Se fue la oscuridad. Y tú y yo tenemos la potestad y tenemos el poder para prender una luz donde quiera que vamos. Porque las tinieblas muchas veces nos amenazan. Los malos pensamientos nos están amenazando. Las malas actitudes nos están amenazando. El querer caer en algo nos están amenazando. Y el único que quiere que podamos ser débiles ante esto es el enemigo. Es el enemigo que está constantemente buscando la forma de amedrentar. Porque el enemigo eso es lo que quiere: amedrentarnos. Que la tiniebla esté por sobre la luz. Y eso nunca va a poder ser. Nunca va a poder las tinieblas predominar sobre la luz. Y la palabra del Señor es clara. Dijo: vosotros sois la luz de este mundo. Y en nosotros no debe haber tiniebla. Y cuando la tiniebla venga, hay que disiparla inmediatamente, porque tenemos que tener claridad con nuestro espíritu. El espíritu es el que revela. Es por eso que el Señor cuando se fue, y sabes qué, te voy a decir algo, a veces hablamos algo que es incorrecto. Decimos cuando Jesús murió, sí murió, pero nunca estuvo muerto. Decimos que Jesús murió en la cruz, sí murió en la cruz, pero fue el paso que Él dio, pero nunca estuvo muerto. Porque dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, dice que inmediatamente descendió al Seol, descendió a la oscuridad, llevó la luz para que muchos de aquellos tiempos y tiempos hacia atrás pudieran tener salvación. El Señor de la cruz, espiritualmente, porque estaba colgado en el madero, pero espiritualmente Él descendió a las tinieblas. Él llevó a la luz a las tinieblas, porque Él necesitaba que todos se salvasen, que todos pudieran tener la posibilidad de estar en el reino de los cielos. Él llevó la luz al Seol. Él llevó la luz en las tinieblas. Entonces estamos hoy día, iglesia amada, estamos bajo amenaza. Todo lo que no venga de Dios es una amenaza para ti. El problema es cuando concretamos o somos débiles ante esa amenaza. Ese es el problema. Ese es el problema que tienen los hijos de Dios. Yo quiero leer una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Es una lectura un poquito larga, pero yo quiero que usted lo vaya entendiendo, porque tiene mucho que ver con lo que estoy hablando en este momento. Dice su palabra en el versículo 8: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar,
porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Inicialmente dice la palabra que Siria tenía guerra contra Israel. Quiero que vamos entendiendo un poquito el texto y quiero ir un poquito más rápido. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo dice que había un pueblo, ¿cierto? Una nación que tenía guerra contra Israel. No dice que ambos estaban en guerra. Dice que Siria tenía guerra contra Israel. Y para tener una guerra tienen que haber dos. Pero no dice que Israel tenía guerra con Siria. Entonces, ¿por qué Siria tenía guerra contra Israel? Yo me preguntaba mientras leía todo este capítulo y decía, ¿pero por qué tenía guerra? ¿Y sabes qué? No era una guerra territorial, que por lo generalmente las naciones tienen guerra por territorios. Los sirios no querían territorio. Los sirios no querían territorio, no querían derribar o que no querían hacer guerra contra Israel por territorios, ni tampoco por riquezas que hubieran en Israel. No. ¿Saben lo que querían ellos? Ellos querían predominar. Es el único afán que tenían los sirios contra Israel, era predominar, hacer un dominio sobre Israel. ¿Y sabe lo que él quería? Este pueblo, tener poder sobre Israel. Y cuando el Señor te empieza a mover en esta palabra, yo decía, Señor, ¿pero por qué esto? Claro, lo podemos leer literalmente, pero hay algo que está ahí. Hay algo que es fuerte, hay algo que está escondido. Y claro, ellos no querían tener ni riquezas de Israel, no querían tampoco tener territorio de Israel. Lo que querían tener predominio y poder sobre Israel. Y eso es lo que quiere muchas veces el enemigo con tu vida. No está buscando tu riqueza, no está buscando tu economía, no está buscando nada de aquello. Lo único que el enemigo está buscando sobre tu vida es tener predominio sobre ti y tener el poder sobre ti. O sea, tinieblas sobre ti. Ese dominio, es por eso que la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y nosotros, si le damos el poder, claro que ellos si Israel le daba el poder, dejaba que esto ocurriera, le iba a dejar las puertas abiertas para que los sirios hicieran lo que quisieran con Israel. Y mira, y dice más adelante, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de vuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sabes cuál era la gracia que tenía Israel? Es que había un varón de Dios. Y dice que el varón de Dios, que era el profeta Eliseo, ¿qué es lo que hacía el profeta Eliseo? Dice que escuchaba y podía ver en el espíritu, escuchar en el espíritu y ver en el espíritu todas las maniobras que estaba haciendo el rey de Siria. No sé si usted va entendiendo quién es el rey de Siria en este tiempo. Y él estaba visualizando todo lo que acontecía y todo lo que pasaba.
porque era el varón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente él veía todo lo que estaba ocurriendo con aquel que quería hacer guerra contra Israel. Había un hombre de Dios que en el pueblo de Israel se había levantado para poder entender lo que ocurría y lo que sucedía. Y este hombre de Dios, ¿qué es lo que hacía? Iba donde el rey de Israel y le entregaba toda la información. Por eso le decía: no te vayas por acá, porque acá estarán los sirios. No vayas a tal lugar, porque ahí estarán los sirios. Es como cuando el Espíritu Santo te dice: no te vayas por acá, porque aquí hay peligro. Es cuando el Señor, el Espíritu Santo, porque eso es lo que hoy día está de nuestra mano. No tenemos al profeta Eliseo, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y si tenemos al Espíritu Santo, con nosotros, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿quién podrá hacer guerra contra nosotros? ¿Y saben lo que pasó en Israel? Que Israel, el rey, entendía y creía la palabra del profeta. Y cuando los sirios estaban por algún lugar y él le decía: no te vayas por este lugar, el rey hacía caso. Y a veces tenemos que entender que el Espíritu Santo nos aconseja, nos direcciona. Y a veces cuando hacemos lo contrario de lo que nos dice el Espíritu Santo, ahí es cuando viene el problema. Y si escucháramos la voz del Espíritu Santo en ese momento, te podría decir, como dicen muchas veces las mujeres: te lo dije. Pero Carlito, no te vayas si era una broma nomás. El Espíritu Santo hoy día, el Espíritu Santo que hoy día nos puede hacer discernir. Entonces, ¿cuánta relación tenemos con el Espíritu Santo? Porque había una relación entre el Espíritu Santo y nosotros. Había una relación entre el rey, entre el pueblo y el profeta. Y a veces nos equivocamos, iglesia, porque no hacemos caso a aquel que nos direcciona. Y cometemos errores. Y más adelante dice: y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Era una ciudad, era un lugar cerca de Jerusalén, cerca de Samaria. Entonces envió el rey, estamos hablando del rey de Siria, allá gente de a caballo y carro, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Sabes lo que significa sitiar? Sí, ¿no es cierto? Sitiar es rodear, anular, ¿cierto?, al pueblo. Anular al pueblo, dejando este gran ejército de los sirios, cerrarlo, cercarlo, rodearlo. Estaban sitiados. ¿Sabes lo que significa eso, estar sitiado? Que tú no puedes ni salir, ni tampoco puedes entrar. Y a veces el enemigo viene con nosotros y nos rodea. A veces el enemigo dice: a este lo voy a sitiar, lo voy a rodear. Y a veces pasa, y esas son las crisis muchas veces que tenemos. Esos son muchas veces los problemas que nosotros tenemos, porque no podemos salir ni tampoco podemos entrar. Y ahí es cuando vienen las enfermedades, vienen las depresiones, vienen las circunstancias. Señor, ¿y por qué no puedo? ¿Y por qué no podemos avanzar? Porque todo lo que queremos hacer se nos va a pique, todo lo que queremos hacer se nos derrumba. Es porque sencillamente muchas veces estamos sitiados. Es mejor tener, ¿cierto? Es como decía David en la mañana: abrir las puertas y mantener las puertas abiertas. Cuando tú abres las puertas de tu vida para el Señor, no solamente es abrirla
porque en cualquier momento tú las puedes cerrar, pero lo importante es que tú las abras y las mantengas abiertas para que tú puedas entrar y salir. A veces estamos sitiados y a veces no nos damos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la capacidad que tenía Eliseo. No tenemos una capacidad espiritual para decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y cuando volvemos en sí, ahí recién podemos lograr entender qué fue lo que pasó, qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué teníamos las puertas cerradas? ¿Por qué estábamos sitiados? Ahí es cuando el Señor se levanta. Ahí es cuando nosotros debemos de entender y comprender de lo que está pasando. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El varón de Dios. Varón de Dios. Aquí no es importante. Aquí no es importante el varón. Lo importante es Dios. Ese es importante. Tener, más que el varón de Dios, es tener a Dios con nosotros. Dice que se levantó el criado porque el varón de Dios tenía, en este caso Eliseo, tenía a un criado que estaba junto con él. Dice que el criado se levantó y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y el varón de Dios, que podía verlo todo, porque había una comunión con el Espíritu de Dios, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Iglesia, no tengas miedo. No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo te estoy hablando en el mundo espiritual. En el mundo espiritual te estoy hablando. No estoy hablando de tu adversario, de aquella vecina que te hace la vida imposible. No estoy hablando de ella. Estoy hablando del mundo espiritual, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice que en el momento le dice la palabra del Señor que y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No sé si tú puedes ver tus carros, no sé si puedes ver tus caballos, pero quiero decirte algo de parte del Señor. No solamente son muchos más los que están contigo que los que están con ellos, sino que también hay carros y caballos de fuego alrededor tuyo. Si el Señor pudiera abrir nuestros ojos espirituales, podríamos ver todas aquellas cosas que Dios nos ha guardado. Aquí lo importante, que el varón de Dios, el que portaba la unción, el que tenía la comunión con el Espíritu, ese tenía ojos espirituales. Y nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, sí podemos abrir nuestros ojos espirituales y poder ver toda la bonanza de Dios. Y no solamente eso, sino que también ver el peligro y la amenaza que tenemos constantemente. A veces, solo a veces, abrimos nuestros ojos espirituales y vemos el peligro, y a veces desobedecimos, aún viendo el peligro. Aún viendo el peligro, desobedecemos. Estamos bajo amenaza.
Hay alguien que quiere destruir nuestra vida. ¿Y sabe lo que quiere el enemigo? Destruir primero las cabezas. Quiere destruir cabezas, quiere destruir pastores, quiere destruir liderazgos, quiere destruir hijos. Porque Él quiere dominio sobre nosotros y Él quiere el poder sobre nosotros. Y ahí es cuando tú y yo le damos la autoridad para que tenga dominio sobre nosotros. No soy de aquellos que le da la autoridad al enemigo. Por muchas enfermedades que pueden haber, por muchas situaciones que pueden haber, no le des la autoridad al enemigo. Cuando tú le das la autoridad al enemigo es cuando se te viene todo abajo. Hay muchos que hoy día están enfermos y siguen enfermándose. ¿Sabe por qué? Porque prolongan la enfermedad y la comentan y la hablan. Tú no tienes que comentar tu enfermedad. Lo que tú tienes que hacer es no darle la autoridad a la enfermedad, porque de esa forma nos vamos a levantar. De esa forma nos vamos a levantar. No le des nunca la autoridad a la enfermedad. No le des la autoridad al enemigo cuando se planta sobre tu casa. No le des la autoridad al enemigo cuando se planta sobre tus hijos, cuando se planta sobre tu esposa o sobre tu esposo. No le des la autoridad. No le des la autoridad. Es el gran problema que tenemos, que le damos autoridad al enemigo. Y donde quiere destruir, le damos más autoridad. Y no estamos nosotros los hijos de Dios para dar autoridad al enemigo. No estamos para darle autoridad a las tinieblas. Estamos para darle la autoridad a la luz. Porque la luz es la que realmente nos va a guiar. Abrió los ojos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Y luego dice, los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad del cielo. Dice la palabra que Eliseo, el hombre de Dios, oró al Señor, oró a Jehová. ¿Para qué? Para que cerrara sus ojos, para que ellos no pudieran ver. Dice que se turbaron. Dice que Eliseo los tomó y los llevó a Samaria. Y el mismo Eliseo se presentó delante de ellos y dice, yo te voy a llevar donde aquella persona que tú andas buscando, que era él mismo, por supuesto, pero dice que los llevó hasta Samaria. Dice la palabra que no pudieron hacerle frente. ¿Y sabes qué? Mira, qué curioso, y esto me daba vuelta. Dice que lo llevó a Samaria. Dice que llevó todo, a los sirios los llevó a Samaria, los carros y los caballos los llevó a Samaria, a la capital de Israel. Los llevó al centro del pueblo que ellos querían derribar. Los llevó al centro. ¿Y sabe lo que le dice el profeta al rey de Israel? Le dice, tú no los matarás. Tú no los matarás. Les darás pan, comida, banquete. Y una vez que estén saciados, los dejarás marchar. Yo decía, Señor, ¿y por qué? Si ellos venían contra el pueblo, venían contra el ungido de Dios, ellos venían a darle muerte al ungido de Dios. Y el ungido de Dios los lleva a Samaria y hace que le den un banquete y los manda de vuelta a Siria. Nunca pagues mal por mal. Eso es lo que el Señor me dijo. Nunca pagues mal por mal. Ellos venían con mal.
a la vida del profeta. Ellos venían con mal, venían a dañar, venían a sacudir la ciudad. Más bien, ¿qué es lo que hizo el profeta? Le dijo al rey: dale de comer, que se sacien y que se vayan. Y así fue. El Señor me dijo: ¿por qué le daba vuelta y le daba vuelta? ¿Pero por qué? El Señor me dijo: no es pagar mal por mal, más hacer el bien. Pudieron haber, así como estaban de confundidos, perfectamente el ejército de Israel pudo haber terminado con cada uno de ellos y haberlos terminado. Pero tenemos una vida espiritual, y esa vida espiritual también la tenemos que cuidar cuando peleamos contra el enemigo. Por eso que el apóstol Pablo dijo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, con huestes espirituales que operan en las regiones celestes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces tú nunca pagues mal por mal, pero sí identifica cuando venga el mal y ora al Señor para que eso sean turbados. Cuando nosotros recién llegamos, y esto lo cuento porque me acordé mucho el día de ayer, cuando mientras escudriñaba la palabra, cuando llegamos a nuestra primera casa de oración, acá en Libertad con San Martín, de los primeros que llegaron allá, ¿se acuerdan? Un día, domingo, yo había ido a dejar mis primicias a la casa donde yo había salido. Voy a dejar mis primicias. Ese era un día de primicia, un día domingo. Voy a dejar las primicias a la casa del Señor y luego me voy a dejar a mi hija al aeropuerto. Y del aeropuerto me vine a hacer culto a nuestra primera casa, que era una casa muy pequeñita que arrendábamos en ese lugar. Y cuando detengo mi vehículo y me estaciono, de repente me salgo del auto y un tipo viene con un puñal así de grande. Ahí está Benjamín, está la Mari, venían conmigo, y el tipo me ataca y me lanzó 3 puñaladas sobre el pecho. La primera me rompió la polera. Yo venía con una polera y me rompió la polera y me dejó un rajuñón acá. O sea, el momento que yo no le hago el quite, me pega la puñalada en el corazón y me mata. Y traté de esquivarle hasta cuando venía con zapatos y los zapatos se me enredan en la solera y caí al suelo. Y ahí logré entender lo que el tipo quería. Quería las llaves del auto. Eran 4 tipos que se bajaron de un auto. Fue una encerrona que me hicieron en la misma puerta de la iglesia. Alguien podría decir: Señor, pero ¿y para esto me trajiste a Maipú? Se llevaron la camioneta. Se la llevaron, una camioneta nueva. Se la llevaron. Llegó carabinero. Le entregué mi testimonio de lo que había pasado. Quedé con toda la polera, quedé con la polera sucia cuando caí al suelo. A mi esposa la tenían con otra, ahí también con una cuchilla en el estómago. A mi hijo lo tenían arrinconado por otro lado, también con otra cuchilla también. Eran verdaderas dagas, como le llaman ellos. Pero a mí me lanzó, sin preguntarme nada, me lanzó las 3 puñaladas, me las lanzó. La primera, obviamente, algo generó, y las otras 2, gracias a Dios que no me pegó. Ese mismo día entregué la información a Carabineros, todo lo que pasó. Nos demoramos ahí un par de minutos y el culto comenzó a las 11. Me acuerdo que Héctor andaba con una camisa de repuesto colgadita en su camioneta, y yo le pedí la camisa prestada, me la puse y me subí al púlpito a predicar.
está bajo amenaza. Bajo amenaza. Porque se iba a levantar una casa de oración. Porque se iba a levantar un lugar para que muchos pudieran venir a este lugar. Se estaba levantando una casa de oración y el enemigo no estaba contento. El enemigo me amenazó de muerte en ese momento. Pero no le di la autoridad. Porque aún así, con todo lo que había pasado, yo me planté a las 11 de la mañana, me planté con una camisa que me la había prestado Héctor y pude predicar ese día. Y fue un culto totalmente, para nosotros, en lo natural, fue un culto normal. No le dimos autoridad. Pena no tenía por la camioneta, porque los tipos, como no sabían manejar estas camionetas automáticas, no las saben manejar. Entonces lo único que yo saqué, de hecho ellos no podían echarlo a andar, no podían arrancar con el vehículo. Entonces me di la libertad, me tomé los minutos, abrí el maletero, saqué todas mis cosas y se fueron con el maletero abierto. Saqué el computador, saqué las cosas que tenía ahí de valor, que era el computador, que era muy importante para mí, tenía herramientas de trabajo, y se llevaron la camioneta. Yo podría haber estado dolido, perdí la camioneta, ¿no? A los 2 meses el seguro me entregó una camioneta 0 kilómetros. No hay problema, no hay nada, no pasa nada. Ni en lo natural hubo problema, menos en lo espiritual. Te digo una vez más, iglesia, estamos constantemente amenazados. Y eres tú el que le das la autoridad a esa amenaza. Si tú quieres abrir los ojos espirituales, vas a poder abrir los ojos espirituales. Y vas a poder ver la gloria de Dios sobre tu vida. Quiero que te pongas en pie. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí.